Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Buenas. Damos inicio a nuestro segundo periodo de clases de esta semana, número 2 del segundo semestre 2021. Bien, les comenté pues que para el día de mañana, Dios primero, iremos por Penonomé en busca pues del programa. Solamente tenemos los lineamientos que ya los vimos por allí en la presentación formal del programa y nos vamos a iniciar en el primer tema, pues, relacionado con la presentación de lo que es la ciencia geográfica. Para arrancar por allí y seguidamente pues pasamos, después de ver la estructura interna de la geografía, a lo que es realmente a la geografía económica. Bien, la ciencia geográfica, pues, como toda la ciencia, tiene su definición, tiene su objetivo y tiene su campo de trabajo o su campo de estudio. También tiene sus principios. ¿Ve? Eh, la geografía, pues, una disciplina que en sus primeras épocas, pues, fue un cúmulo de conocimientos no organizado y que paulatinamente a medida que transcurría el desarrollo de la humanidad se convierte en una ciencia. Ahora vamos a ver. Primeramente, pues, la geografía es una ciencia que estudia la localización, distribución, asociación, extensión y conexión de los fenómenos naturales y culturales que ocurren en la superficie terrestre. ¿Ve? Y dicho sea de paso, pues, dichos fenómenos se relacionan entre sí para formar regiones geográficas diferentes unas de otras. Cuando hablamos de regiones geográficas diferentes unas de otras, es porque cada región y todas las regiones están compuestas por diferentes elementos, pero no se presentan de igual magnitud, razón por la cual no existe en la Tierra ninguna región geográfica igual a otra. Pueden ser semejantes, muy parecidas, pero no existe ni puede ser igual a otra. Entonces repetimos la definición. Geografía es la ciencia que estudia pues la localización, la distribución, la asociación, la extensión, la conexión de todos los fenómenos naturales y culturales que se dan en la superficie terrestre, las causas y conflictos de los mismos y cómo estos se relacionan o interactúan para formar regiones geográficas diferentes unas de las otras. Bien, por ahí vamos a recibir pues un material en el cual pues, ustedes recibirán toda esta información. Bien, en sus primeros tiempos la geografía pues le hablamos pues cuando en aquellas épocas en que no se conocía ningún documento escrito, pero ya habían personas que se dedicaban o se interesaban pues por los conocimientos del por qué ocurrían las cosas aquí en la superficie terrestre. Por ejemplo, por aquí. Bien, les decía pues que en los primeros tiempos no existían obras escritas, no había libros, no se conocía la escritura, pero ya el hombre se interesaba por dichos fenómenos que le llamaban poderosamente la atención. Siempre pues, se trató de explicar de la secuencia del día y la noche, que por qué llovía, por qué ocurrían los terremotos, por qué de repente el sol estaba bien y se ocultaba y se ponía negro, y bueno, el eclipse. Pues. Y todas estas cosas pues le llamó poderosamente la atención al hombre. Bueno, en esas épocas los geógrafos eran viajeros, personas que se dedicaban a recorrer el mundo, ciudades, viajar por todo el mundo, por tierras lejanas. Y a su regreso a su pueblo natal comenzaban a describir las experiencias vividas en esos pueblos. ¿Ve?
Entonces, el que más viajaba era el mejor conocedor de los fenómenos. Entonces, los primeros geógrafos fueron viajeros, viajeros. Y entonces, para esta época, la geografía se constituyó en una ciencia empírica y descriptiva. Significa a base de la descripción de los fenómenos y todo el conocimiento se tenía en la memoria, las experiencias vividas. Entonces, el cúmulo de conocimiento se obtenía porque el hombre viajaba. Entonces, se caracterizó la geografía en la época antigua por ser empírica y descriptiva. Eso fue su característica. El tiempo evolucionó y la cosa fue cambiando y la cosa fue tomando otro carisma y entonces vinieron las observaciones, aparecieron geógrafos en la época antigua como Eratóstenes, Tucídides, Hiparco de Efeso, Hiparco de Mera, Estrabón y el gran Eratóstenes, ¿verdad? Que midió la circunferencia ecuatorial de la Tierra con una medida de estadio y que falló por pocos kilómetros, casi preciso. Y no había en aquel tiempo ni computadora, ni había astrolabio, ni nada de eso, sino que usó una medida que se llamó estadio, que medió un poco menos que un kilómetro. Pero bueno, realmente entonces ya la geografía va evolucionando y va adquiriendo un nuevo carácter. ¿Ve? En la época antigua el hombre viajaba y se ocurrió un terremoto. Ay, Dios mío, se cayeron toda la casa y se murieron tantos. Y bueno, y eso era lo de que decía a su regreso. Pero entonces cuando ya entra la época antigua, ya en su segunda parte, el periodo de esplendor del imperio griego, que los romanos, y entonces el hombre comienza pues a despertar y tratar de explicarse el porqué de las cosas. Y la geografía entonces comienza a tener un carácter científico. La geografía se convierte en una ciencia cuando el hombre se preocupa de investigar el por qué ocurrían los fenómenos a su alrededor. Entonces, el hombre ocurrió el terremoto. Bueno, no era que no le preocupaba cuántas casitas se cayeron, ni, ni, ni qué pueblo desapareció, ni cuántos se murieron, porque por eso era descriptiva, pues. Ahora resulta que en el nuevo periodo, en la segunda vuelta de la época antigua, cuando aparecieron estos grandes geógrafos, ¿verdad?, de la época antigua, sentaron la base para el desarrollo de una nueva geografía que se convierte en ciencia. Porque ya el hombre, ¿verdad?, investiga el fenómeno ocurrido, analiza el fenómeno ocurrido y después que lo analiza llega a conjeturas, formula tesis para explicar el fenómeno y después publica los estudios realizados. Por eso es que en la época antigua ocurrieron los terremotos y bueno, se cayeron la casa y el suelo se movió, vibró, se movió, temblor de tierra, movimiento sísmico, y el hombre, bueno, no sabía por qué eso ocurría. Pero ahora la geografía investiga a través de sus ciencias auxiliares que aporta el conocimiento y ahora el hombre sabe por qué tiembla la tierra, por qué ocurre el terremoto. Antes no sabía. Ahora investiga. Y ahora sabemos qué lo causó, cuál es su hipocentro, cuál fue su epicentro, cuál fue la intensidad en la escala Richter de la intensidad de la vibración. Y podemos decir 7.8, 6.4, 5 puntos, etcétera, etcétera, de acuerdo a la magnitud y la vibración de la onda. Entonces ahora ya sabemos por qué ocurren los terremotos, cosa que no teníamos en el pasado. Entonces ahora la geografía se ha convertido en una ciencia, porque ahora la geografía investiga, analiza, experimenta lo que investiga, formula teorías y después publica los conocimientos realizados. Por eso es una ciencia, la geografía. Ahora la geografía es científica. ¿Por qué es una ciencia? Porque investiga, analiza y explica. Y publica los conocimientos investigados.
Entonces hay una gran diferencia entre la primera geografía, que fue empírica y descriptiva, y ahora la geografía científica moderna. Tenemos la moderna, pero desde que el hombre investigó el porqué de los fenómenos, entonces se convierte en una ciencia. Así es sencillo, pues, a grandes rasgos vamos evolucionando. Bien, realmente pues la geografía en la época antigua al principio pues tuvo esa, esa constancia de ser empírica y descriptiva, pero entonces se convierte en una ciencia porque el hombre hace todo lo demás. Ya el hombre sabe por qué se dan los fenómenos, por qué ocurren. Y el hombre entonces no solamente describe el fenómeno, sino que explica qué lo causó, por qué se dio, la magnitud del mismo y cuáles fueron sus causas y qué consecuencias puede tener más adelante. Bien, imagínense los tsunamis que ocurrieron en la antigüedad que borraron pueblos en la costa. Y ahora sabemos por qué se da, pues la gente ocurrió el terremoto y nadie se percataba que después iba a venir un tsunami porque no teníamos esa capacidad investigativa y la gente perecía en la costa porque no se sabía si venía un tsunami, cosa que ahora sí tenemos. Ahora el hombre sabe por qué llueve, ¿ves? Porque el hombre tuvo que investigar, analizar y explicar. Y entonces ahora describe lo que es el ciclo del agua, cosa que en la época antigua no lo teníamos. Bueno, a través del desarrollo de la historia de la humanidad, la geografía ha tenido diversos periodos, momentos buenos y momentos malos, pero echando para adelante. Por ejemplo, en aquella primera etapa de la época antigua presentó esa característica, pero entonces cuando el hombre inventa la escritura, ya entonces se pudieron guardar algunos escritos, ya sea en papiro, como hacían los egipcios, en tablas de arcilla, como los sumerios, otros escribían en cuero. Lo cierto es pues que ya entonces se podía escribir y guardar alguna documentación, por ejemplo, si la gente moría, en la época en que era empírica y descriptiva, se perdía todo, porque el hombre que sabía tanto de geografía pereció y colorín colorado ahí se llevó todo el conocimiento que tenía. Cosas así pasaba pues en esa época. Pero entonces cuando se convierte, aparece la escritura, viene el testimonio escrito y el hombre guarda la información. Y en esa época fueron grandes geógrafos, los de la época antigua. Eh, los griegos se caracterizaron porque crearon las coordenadas geográficas, crearon, determinaron la forma de la Tierra, determinaron también las zonas climáticas de la Tierra. Por muchos años, en época antigua se empezó con la Tierra era plana, después evolucionaron, y después que la Tierra era redonda. Total que entrada la Edad Media la iglesia seguía creyendo que la Tierra era redonda, perdón, plana, y esta la defendía. Lo cierto es que en el 476 los griegos dejan una gran cantidad de libros, mapas, escritos, trabajos de ese periodo que fue de gran esplendor para los griegos y no tanto para algunos egipcios y también para los romanos. Pero que resulta, después del 476, cuando viene la Edad Media, las cosas cambian. ¿Eh? Las cosas cambian y entonces da una serie de situaciones en Europa, como por ejemplo el sistema político y económico y social del feudalismo, que prevalecía sobre todo. Y entonces ese no se preocupó por el desarrollo de la ciencia. Los principios religiosos también, por ejemplo, si la iglesia sostenía que la tierra era plana, usted no puede llevar la contraria porque se le daba la oportunidad de que se retractara, pero si usted no lo hacía, lo quemaban vivo y lo condenaban de brujo, de hereje y de qué no lo condenaban. Muchos murieron. Por ejemplo, tenemos a Juana de Arco, también tenemos San Isidro Labrador, bueno, cosas así pues, porque se pararon firme y no estuvieron de acuerdo con algunos principios, con algunos dogmas del cristianismo y se dio ese problema.
Entonces, para resumir, durante la Edad Media, la geografía pues se estancó, al igual que todas las demás ciencias. No tuvieron impulso de desarrollo porque el sistema económico y los principios, los dogmas del cristianismo no le daban chance. Aunque muchos se escondían por allí en catacumbas, cuevas, para hacer experimentos e investigaciones ocultos, porque aquel que era sorprendido lo comunicaba, lo condenaban de brujo hereje, y si no se retractaba, lo asaban vivo en días públicos para que la gente viera y sirviera de escarmiento. Bueno, viene el año 1453, termina la Edad Media con la conquista del cercano oriente, Constantinopla. Cae en manos de los turcos, moros, musulmanes, tanto nombre que tiene esta gente. Y entonces ese comercio activo que había por Constantinopla, que era la ventana al mundo oriental, de ahí se iba al cercano, medio y lejano oriente, en barco, en camello, a pie, y se mantenía un activo comercio entre el cercano, medio y lejano oriente y las tierras occidentales acá en Europa. Pero ese comercio se vio bloqueado por la injerencia de los turcos o musulmanes, y entonces los europeos tuvieron que buscar alternativa u otro camino para llegar a las Indias Orientales y no dejar perder ese comercio que le dejaba mucha ganancia. De allá traían el clavito de olor, la canela, la pólvora, la tela de seda. Y acá llevaban peinillitas, pinturitas, bueno, checheritos para andar por el camino, pues. Y se mantenía un activo comercio entre Europa. Recuerdo los viajes de Mateo, Nicolás y Marcos Polo, venecianos. Bueno, lo cierto es pues, que como esto se trancó, comenzaron a buscar rutas alternas, y los portugueses con Vicente Yáñez Pinzón, que en 1498 volvió al sur de África y llegó, pues, y encontró la ruta para las Indias Orientales, y esta ruta le perteneció a, a Portugal. No obstante, pues, Colón, en 1492, bueno, es una historia, pues. Lo cierto es, pues, que pensó que ya había llegado a la India Oriental, pero se había chocado era con el continente americano. Y entonces España se vuelve rico, pues, por la colonización de estas tierras, y una parte, hasta el mismo Portugal le quitó una partecita ahí, mediante el Tratado de Tordesillas, y bueno, ahí siguió, vino Holanda, vino Inglaterra, vino Francia, y todo el mundo se fueron repartiendo el continente americano, se fueron repartiendo el continente africano y el sureste asiático, y crearon las colonias para abastecerse de materia prima, crear nuevos pueblos para vender los productos elaborados en el viejo continente. Muchos de estos reinos europeos se volvieron ricos. De aquí de Panamá se llevaron todo el oro, y de Perú también se lo llevaron. Bueno, lo cierto es, pues, que para qué contarles más la historia. Lo cierto es que para la época moderna, cuando estos viajes se dieron, ocurre lo siguiente. Los viajes de navegación se dieron porque el hombre inventó, por ejemplo, la imprenta, el papel, lo cual hizo, pues, que y ya se crearon muchos nuevos libros, más libros, y estos fueron más baratos porque se hacían más rápido, bajaron de precio y había libros de todo. Entonces se hicieron muchos libros, muchos mapas de geografía, y esto ayudó a los viajeros. Esto impulsó el reconocimiento y la conquista de nuevas tierras que fueron incorporadas al viejo mundo conocido. Y todo esto impulsa el desarrollo de la geografía en la época moderna. Después, cuando terminó la revolución industrial en 1700, hacia 1820, entonces tenemos nuevas cosas. La invención del ferrocarril, el barco a vapor, aparecen las industrias y la cosa va cambiando.
De igual forma va evolucionando el conocimiento geográfico porque se van introduciendo nuevos conocimientos y nuevos aportes al desarrollo de la geografía. Y para esta época, hacia 1750 por allá, tenemos a Alejandro Humboldt y a Carlos Ritter, considerados como los padres de la geografía científica moderna, que impulsan pues el desarrollo de la geografía. Aparecen grandes geógrafos, otros alemanes como Richthofen, eh, Federico Ratzel, eh, y tenemos pues en Francia tenemos a Alejandro Humboldt, a Paul Vidal de la Blas, grandes geógrafos de la época, inicio de la contemporánea, que impulsaron el desarrollo de la geografía. Por ejemplo, se sabe que Federico Ratzel es el pionero del desarrollo de la geografía humana y la geografía económica es una subrama, una rama de la geografía humana. ¿Ve? Les interesa de manera especial eh, eh, el papel del hombre en la transformación del medio geográfico, cómo el hombre convive, cómo lo comparte, y aparecen las corrientes filosóficas geográficas. El determinismo geográfico de Federico Ratzel, que dice que el hombre tiene que adaptarse y acostumbrarse a lo que dicta el medio. Ejemplo, si hay calor, el hombre tiene que acostumbrarse al calor. Si hay frío, el hombre tiene que acostumbrarse al frío. Y si nada más hay guayaba, bueno, ni modo a comer nada más guayaba. Eso dice el determinismo geográfico de Federico Ratzel y sus seguidores. Pero tiempo después, a principios del siglo pasado, aparece una nueva corriente geográfica, ¿eh? Denominada el posibilismo geográfico, que es iniciada por el geógrafo francés Paul Vidal de la Blas y sus seguidores. Según esta corriente filosófica geográfica, ellos dicen que se denominó el posibilismo geográfico. Ellos dicen que sí están de acuerdo con lo del determinismo geográfico, pero sostienen de que el hombre puede transformar el medio en el cual vive. Por eso existe la posibilidad del posibilismo geográfico. Por ejemplo, aquí en Panamá nadie debe tomarse un vaso de chicha con trocitos de hielo adentro, comerse un raspado, porque aquí no debe haber hielo, porque es un clima tórrido tropical. Pero entonces el hombre inventó el congelador, ¿ve? Que hace calor, inventó el aire acondicionado. Que de las temperaturas extremas por allá, ahora la gente tiene por allá por el norte de por Siberia, por allá por Alaska, tienen invernaderos y tienen temperaturas dentro agradables y entonces ahí pueden cultivar plantas tropicales, plantas de temperatura caliente porque tienen los viveros y cosas así. Pues ya le dije, antes si existía un río y de aquel lado había comida y de este lado no había, usted no podía pasar allá porque el río lo impedía. ¿Qué hizo el hombre? Hizo el puente. Ya puede ir allá al otro lado y traer la comida y sin problema. Eso se llama posibilismo geográfico, ¿eh? En la cual el hombre transforma el medio geográfico para vivir mejor, para vivir decoradamente. Entonces eso le llamamos el posibilismo geográfico. Bueno, esto en cuanto a la ciencia geográfica, la definición de la ciencia geográfica y la evolución de la ciencia geográfica. Ahora vamos a ver el objeto de estudio de la geografía. Realmente el objeto de estudio de la geografía es prácticamente el estudio de todos esos fenómenos que se dan en la superficie terrestre y que interactúan con la vida del hombre. ¿Ve? También le preocupa de manera especial a la geografía cómo el hombre introduce cambios en el paisaje natural, cómo el hombre lo transforma para obtener beneficios y productos, para hacer su vida más decorosa, para vivir mejor. Eso también es uno de los objetivos de la geografía. Esa interacción que hay, la injerencia de los fenómenos naturales y culturales y que cómo esto decide el modo de vida del hombre. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la estructura interna de la geografía. Bien, hacia el siglo XVI, pues, se advierte, pues, creo que uno de ellos fue Manuel Kant, que ellos ven, pues, que la ciencia geográfica se va formando muy compleja, muchos conocimientos, ¿ve? Eh,
tenemos al gran geógrafo Varius, que es el que insta pues a los geógrafos sentó presente pues de que la geografía era tan amplia en conocimiento que sentía la necesidad pues de que había que estructurar el estudio y clasificar la ciencia geográfica dependiendo de los diferentes gustos e inclinaciones por todos los geógrafos. Varenius, creo que el nombre era Evaristo. Bueno, Varenius fue un gran geógrafo de la época moderna, el más representativo. Bueno, desde entonces pues la geografía comienza a tener mucho, se vuelve muy compleja, pues entonces la geografía se siente la necesidad de clasificar la geografía en ramas y subramas. Y así vemos que se crean dos grandes ramas, la geografía general o sistemática, como el primer grupo, y a este pertenece entonces la geografía matemática, la geografía física y la geografía humana. Y el otro gran grupo, que lo denominamos la geografía regional o coreográfica. Cada uno tiene su método de estudio, cada uno trabaja, pero bien. Lo importante de ello es que la geografía general o sistemática, como ella misma lo dice, realiza estudios de manera general. Y la geografía regional escoge pequeñas regiones geográficas para hacer un estudio de manera regional y muy detallada. Bien, yo siempre pregunto, la geografía general o sistemática se divide en geografía matemática. La geografía matemática no se divide en ninguna subrama, ella solita recibe el apoyo de otras ciencias que coadyuvan pues, a su desarrollo, pero no se divide en nada, es única, geografía matemática, y se encarga pues, de estudiar todo lo que es la orientación, medición de área, superficie, volumen, que se den en la superficie terrestre, establecer orientación, distancias que hay entre un punto y otro, calcular, por ejemplo, la distancia entre la Tierra y el Sol, entre la Tierra y la Luna, medir la circunferencia terrestre ecuatorial, la polar, el radio terrestre, etcétera, etcétera, el volumen, peso de la Tierra. Todo eso, de eso se encarga la geografía matemática. Determinar posiciones en la superficie terrestre, establecer distancias. Muy importante, pues, y eso se hace en cartografía, aquellos que van a estudiar geografía. Lo cierto es pues, que comienzan a suscitarse los estudios geográficos. Posteriormente, entonces, tenemos a la geografía física. La geografía física también recibe el nombre de geografía física o natural. Aquí pertenecen diversas disciplinas geográficas. Por ejemplo, dentro de la geografía física tenemos la biogeografía, que estudia la distribución de los seres vivos en la superficie terrestre. Tenemos la hidrografía, la distribución de los cuerpos de agua, océanos, ríos, mares, lagos. La climatología, que estudia la distribución de los diferentes climas que predominan en la superficie terrestre, su ubicación y sus características. Los climas no son permanentes, los climas cambian. Por eso que vemos el cambio climático que estamos viviendo. Imagínense, en pleno verano, en pleno verano. Grandes inundaciones en Alemania. Creo que ustedes lo vieron en YouTube, en las redes sociales, lo pasaron por las noticias, CNN. Grandes inundaciones en Bélgica. ¿Eh? Entonces, Brasil, para esta misma época, en clima cálido, tropical, caluroso, oleajes de frío, temperatura hasta 0 grados, hasta nevó en Brasil. Eso se ve que cambio climático. Y porque los climas cambian. Ahora por eso de la contaminación ambiental y el aumento de la temperatura de la atmósfera, efecto invernadero, ahora los climas están cambiando. Lastimosamente así es.
Bueno, la climatología, la biogeografía y la hidrografía, ahora tenemos la geomorfología. La geomorfología es otra rama de geografía física. Tiene que ver con las diferentes formas del relieve terrestre, no la constituyen en su contexto, sino el origen de las formas del relieve terrestre, cómo se originaron, las diferentes manifestaciones, etcétera, etcétera. Y por último tenemos la geografía humana, propiamente dicha. La geografía humana pues, es la rama de la geografía general que tiene que ver con el hombre dentro del paisaje geográfico y lo que el hombre ha introducido en el mismo. El hombre es como el factor, el punto medular. El hombre dentro del paisaje de la geografía humana tiene que ver con lo que el hombre introduce, con lo que el hombre hace, cómo el hombre actúa, cómo el hombre vive. Y así tenemos que la geografía humana tiene diversas ramas. La propia geografía y la historia, la propia geografía humana, la historia de la geografía de la población, ¿eh? La geografía urbana, la geografía rural, nuestro curso, la geografía económica. Tenemos geografía militar, la geografía médica y tantas ramas de la geografía siempre y cuando tenga un objetivo, tenga su campo de estudio, puede constituirse. Por eso existe geografía militar, etcétera, etcétera. Bien, esas son las ramas y subramas de la geografía general o sistemática. Ahora tenemos la geografía regional o coreográfica, que tiene sus principios de estudio. Bien, la geografía general o sistemática se divide dependiendo del grado y la ampliación que abarca el estudio que usted quiera realizar. Por ejemplo, si usted en primer año usted dio geografía regional de Panamá y estudió todo lo concerniente única y exclusivamente a Panamá. Tenemos la geografía regional de América. Usted va a traer todas las características del continente americano, su organización política, las características físicas, clínicas, relieve, vegetación, origen geológico, tipo de suelo, etcétera, etcétera, del continente americano. Pero tenemos otra región más grande, geografía regional de Europa, África y Oceanía, ¿ve? Eurasia, Europa, África, Oceanía y Asia. ¿Qué vamos a estudiar ahí? Lo mismo, el clima de esta región, de Europa, África, Asia y Oceanía, la vegetación, el clima, el relieve, características humanas, todo lo vamos a estudiar aquí en la geografía regional. Y la pregunta del millón, ya hemos visto las características y la impresión del estudio de ellas. Bien, una pregunta que dejo en el aire para las próximas, ¿cuál de las dos más importantes? ¿La geografía general o sistemática o la geografía regional o coreográfica? Por ahí me lo dicen más adelante. Lo dejo ahí de tarea para que piensen así, miren, ¿cuál es más importante? Primero le vamos a enviar el material para que lo tenga. La geografía regional o sistemática o la geografía, general o sistemática o la geografía regional o coreográfica. Bueno, ¿cómo trabaja? ¿Cómo aplica? Vamos a aplicar aquí realmente. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio, estoy haciendo mi trabajo de investigación, mi trabajo de graduación como estudiante de geografía. Entonces yo voy a hacer un estudio regional del distrito de Penonomé. Voy a hacer un estudio regional del distrito de Penonomé. Voy a ver todas las características físicas, geográficas físicas y geográficas políticas y económicas del distrito de Penonomé. Entonces, cuando yo llego a trabajar y llevo un cuaderno, un apunte, como voy a ver el clima de Penonomé, entonces yo voy acá a la geografía general y busco los libros de todos los climas que hay en el mundo para ver de todos ellos cuál hay en Penonomé. Y cuando yo investigo y digo, bueno, el clima que hay en Penonomé porque presenta las mismas características que dice el libro que tiene ese clima. Entonces ya yo determino cuál es el clima. De igual forma lo voy a hacer con el relieve en Penonomé. ¿Qué tipo de relieve? El origen. Porque lo voy a buscar ya en otros libros de la geografía general
para ver qué tipo de relieve en Penumbra por las características que presenta. Y así la hidrografía, así las actividades económicas, el modo de vida de los pueblos. Y ahí voy haciendo un estudio única y exclusivamente de Penonomé. Y entonces cuando termino de hacer mi estudio, entonces digo, bueno, ya hice mi trabajo de graduación, ahora lo voy a sustentar para graduarme de licenciado en Geografía e Historia. Bueno, entonces ya hemos visto, ahora el campo de estudio de la geografía es la superficie terrestre. ¿Por qué el campo de estudio de la geografía es la superficie terrestre? Oye, aquí es donde ocurren todos los fenómenos que le interesan al geógrafo. Aquí ocurre todo lo que el geógrafo estudia en la superficie terrestre. Y repito, la superficie terrestre no es donde yo piso. Podría ser una parte. La superficie terrestre es una zona indefinida de contacto vertical entre las capas de arriba, ¿verdad?, y las de abajo. Aquí, hasta donde llega la troposfera, o sea, la capa baja de la atmósfera, y abajo hasta la parte superficial de la litosfera, la parte sólida de la Tierra. También incluyendo los océanos hasta la profundidad donde hay vida. Entonces, esa zona indefinida de interacción vertical es lo que se llama superficie terrestre. Donde yo piso, eso se llama suelo. Y suelo es una cosa y superficie terrestre es otra cosa. De donde ocurren las nubes, donde se forman las nubes, de donde actúan los vientos para abajo, ahí empieza la superficie terrestre en la parte de arriba, la troposfera o tropósfera, y se va hasta abajo, hasta donde hay, por ejemplo, donde viven las lombrices, el topo, donde hay pues formas de vida y interacciones que el hombre estudia. Entonces, hasta allí llega la superficie terrestre. Por eso es indefinida, no se sabe hasta dónde baja, pero más o menos hasta dónde llega para arriba. Bueno, lo dejamos hasta aquí pues y tenemos nuestra primera jornada de clase que por ahí le va a llegar el material. Bien, entonces tenemos un pendiente, una horita de clase para mañana que la vamos a dedicar a un trabajo de investigación que ustedes van a hacer. ¿Eh? Y esta asignación consiste en la ciencia, identificar, nombrar, explicar o escribir o redactar 10 ciencias auxiliares que coadyuven al desarrollo de la geografía. Cuando digo ciencias auxiliares son disciplinas que hacen un trabajo para ayudar al desarrollo de la geografía. Entonces ustedes van a investigar 10 de esas ciencias auxiliares y lo van a enviar por el correo institucional que ya se lo envié para la próxima semana, el día lunes. Entonces la horita de mañana lo vamos a coger para hacer el trabajo investigativo. Bueno, que tengan buenas tardes pues, bendición y hasta luego. Nos vemos entonces en clases normal para el lunes. Para la horita de mañana la vamos a tomar para la investigación de las ciencias auxiliares de la geografía. Chao, que tengan buenas tardes, Dios me les bendiga y hasta luego.